Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Guayaquil presenta Escuela de Formación en la Fe y Santidad. Buenas noches, queridos hermanos cursillistas. En este miércoles vamos a tratar, yo diría, dos temas que ustedes probablemente los conocen bastante bien, pero el enfoque que quisiera darles esta noche es ver estos dos sacramentos, el sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación, a la luz de lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a comenzar esta clase primero rápidamente viendo qué son sacramentos y luego vemos los dos sacramentos de iniciación, el bautismo y la confirmación, pero a partir de lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Comencemos invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a comenzar primero con unas diapositivas sobre lo que son los sacramentos. Bien, esta primera diapositiva nos dice el título de la clase. Y luego vamos al concepto. La palabra sacramentos viene del término latino sacramentum, que significa algo que santifica, algo sagrado, fundamentalmente. El sacramento, como palabra, significa lo siguiente. En primer lugar, es un signo. Un signo es algo que es captable por los sentidos, cualquiera de nuestros 5 sentidos, y que nos permite apreciar o ver o oír o degustar algo que está significado o presentado a través de este signo. Por ejemplo, si yo veo una columna de humo a lo lejos, ese es un signo de que hay una realidad oculta que es fuego, por ejemplo. Eso es un signo. El sacramento entonces es algo que nos indica una realidad escondida. Es un signo sensible. Esto significa que lo podemos captar o entender con nuestros sentidos, cualquiera de los 5 sentidos: vista, olfato, gusto, tacto, etc. Es eficaz, es un signo sensible y eficaz. Eficaz significa que cumple con lo que promete. Por ejemplo, un medicamento, un antibiótico, penicilina, por decir algo, es eficaz, o era, quizás ya no es tanto, para combatir enfermedades infecciosas de las vías respiratorias, por ejemplo. Ese es eficaz, es decir, cumple aquello que ofrece. De la gracia, signo sensible y eficaz de la gracia. En este término de la gracia vamos a parar un poquito para
analizarlo rápidamente. Instituido por Jesucristo, eso todos lo sabemos. Confiado o encomendado a la iglesia y para santificar nuestras almas. Entonces el sacramento es signo sensible y eficaz de la gracia, instituido por Jesucristo, encomendado a la iglesia para santificar nuestras almas. Aquí rápidamente se me imaginó hacer un gráfico en que el triángulo significa la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la gracia divina que nos llega a nosotros, los hijos de Dios, a través de estos 7 sacramentos. Es decir, es el vínculo entre la vida de Dios y el hombre. A través, ese vínculo se establece a través de los 7 sacramentos. La gracia es un don sobrenatural de Dios. Es un don, significa que es un regalo. Sobrenatural, obviamente, porque proviene de Dios. Invisible, siendo sobrenatural es invisible, que opera en el alma. A ese don no tenemos derecho, ni remotamente. Es gratuito, nos lo da Dios por amor. Y lo dice ahí, es un don gratuito. Se nos concede por los méritos de Jesucristo para nuestra salvación y es la participación en la vida de Dios y es el lazo de unión entre el alma y Dios. Por eso es que nosotros decimos que el buen cristiano tiene una buena vida sacramental, es decir, permanentemente está por lo menos recibiendo la Eucaristía, confesándose, para mantener viva esa unión entre el alma nuestra y Dios. Hay 2 tipos de gracia y esto ustedes se acordarán del cursillo, gracia santificante o gracia habitual. Este no es una clase de gracia, vamos a resaltar esto rápidamente. Y hay la gracia actual. Gracia santificante es la que recibimos en el bautismo rápidamente y la gracia actual son estos auxilios transitorios, puntuales, para casos individuales de que uno pide a Dios iluminación, guía, ayuda, y Dios a través de su Espíritu nos envía esta gracia para ese momento, para ese caso, y que nos da a nosotros la manera de evitar el mal y hacer el bien. Son impulsos divinos que iluminan nuestro entendimiento, nos ayudan a repetir actos buenos. Y esa repetición de actos buenos nos produce hábitos virtuosos. Vamos a pasar esta porque si no, no nos da el tiempo. Los sacramentos están compuestos de elementos, así como un reloj, por ejemplo, tiene varios elementos, la máquina, la correa, la luna, el minutero, el segundero, etc. Los elementos del sacramento son el ministro, que es la persona que confiere el sacramento. Miren que aquí el conferir el sacramento no significa distribuir el sacramento. Si yo tengo la gracia de que me hayan asignado a mí distribuir la Eucaristía en misa, no soy yo un ministro de la Eucaristía, porque no confiero el sacramento, lo distribuyo. Quien confiere la Eucaristía es el sacerdote. Sujeto, la persona que recibe el sacramento. Materia, el elemento sensible que se utiliza. Dijimos que era un elemento signo sensible, es decir, lo podemos tocar, lo podemos ver, lo podemos degustar. En el caso de la Eucaristía, por ejemplo, es la harina de trigo
que se convierte en pan sin leudar y se convierte en el pan que luego, por la consagración, será convertido en el cuerpo de Cristo. En el caso del bautismo, la materia será el agua, en el caso de la confirmación será el crisma, etc. Forma son las palabras y o gestos que se utilizan. Por ejemplo, en el bautismo, yo te bautizo, Juan, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O en el caso de la confesión, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma. Los sacramentos se dividen en tres, esto también lo sabemos bien: sacramentos de iniciación, que son bautismo, confirmación y Eucaristía. Esta noche vamos a ver bautismo y confirmación partiendo del Catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos los sacramentos de reparación o de sanación, aunque la misa es un sacramento de sanación por definición, que son la reconciliación, confesión o penitencia, si lo quieren llamar así, y la unción de enfermos. Y los sacramentos de servicio de estado de vida, que son orden sacerdotal y matrimonio. Hoy vamos a ver bautismo y confirmación, y en las siguientes semanas verán Eucaristía, confesión, unción de enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Bien, ahora vamos a ir a ver en detalle bautismo y confirmación, como dije, tomando como fuente el Catecismo de la Iglesia Católica. Bien, aquí no vamos a usar ya ningún PowerPoint. Comenzamos con el Catecismo, está aquí. El Catecismo en el capítulo primero, número 12 dice: mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, se ponen los fundamentos de toda vida cristiana. La participación en la naturaleza divina, que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo, tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. Y aquí paramos. Mire, dice que tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. ¿Cómo comienza la vida natural en el hombre? Comienza desde el momento de la concepción, desde ahí hay vida. Ahí comienza la vida natural. Sale el niño del útero materno y comienza a crecer. Y durante ese crecimiento va a necesitar ayuda, va a necesitar guía, va a necesitar consejos, va a necesitar alimentación, etcétera, etcétera. Hasta que llega a una cierta edad ese niño en la vida humana. Y luego necesitará sustento hasta que muera. El niño es concebido, nace, va creciendo y luego va a necesitar sustento, es decir, alimento permanente para poder seguir viviendo. En la vida sobrenatural, ese nacimiento que en la vida natural ocurre en la concepción, se da en el bautismo. En el bautismo, el ser humano, la criatura, se convierte en hijo de Dios y miembro de la iglesia, ciertamente.
Luego, igual que la vida humana que necesita crecimiento, formación, esta se da, en el caso de la vida humana, con educación, dijimos, con la guía de los padres, etc. Y en el caso de la vida sobrenatural, se da con la confirmación. Y el sustento de la vida humana, que es el alimento que fortalece nuestra vida, nuestra fisiología, en la vida sobrenatural ese alimento es la Eucaristía. Entonces, el bautismo, como dice aquí, tanto el bautismo como la confirmación en la Eucaristía tienen cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. Seguimos con el catecismo. En efecto, los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna. Entonces, miren, la vida humana en cierta similitud con la vida sobrenatural. Nacimiento, crecimiento y sustento, y bautismo, hijo de Dios, confirmación y Eucaristía. Y así, por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, sigo leyendo el texto, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad. Es decir, el cristiano se va perfeccionando con los sacramentos porque va recibiendo intimidad con la vida divina. Si yo estoy alejado de los sacramentos, mi vida puede ser muy, qué sé yo, pues, fuerte en términos materiales, puedo ser robusto, puedo ser sano, puedo no tener enfermedades, pero espiritualmente soy un guiñapo. No sirvo, débil, no sirvo para nada desde el punto de vista espiritual. Entonces, el espíritu necesita fortalecerse y sustentarse, y se fortalece con la confirmación y se sustenta con la Eucaristía. El santo, seguimos con el número 12-13, el santo bautismo es el fundamento de toda vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Es decir, sin el bautismo no podemos recibir ningún sacramento posterior. Y el bautismo, además de ser puerta que nos permite entrar de la vida humana a la vida sobrenatural, pasar de una habitación, digamos, de la vida humana a la vida sobrenatural, es el bautismo. Esa puerta nos permite vivir la vida sobrenatural a través de los sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado. Mire, liberados, nacemos nosotros con las secuelas del pecado original de Adán y Eva. El bautismo nos libera de las ataduras con el pecado. Ciertamente quedan en nosotros las secuelas de ese pecado original, y a esas secuelas le llamamos esta concupiscencia o tendencia a pecar que diariamente nos agobia y que diariamente tenemos que luchar contra ese ataque, contra ese embate, precisamente fortaleciendo esa lucha con los sacramentos. Entonces, por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Es decir, el bautizado ya tiene una misión. ¿Cuál es esa misión? La misión de los apóstoles.
ir y proclamar el Evangelio. Esa es nuestra misión de bautizados. Y mucho más cuando ya somos cursillistas y ya estamos creciditos en la fe. Tenemos que cumplir con esa misión. Sigamos al 12:14. El nombre de este sacramento. El sacramento recibe el nombre de bautismo en razón del carácter del rito central mediante el que se celebra. Bautizar, baptizain, en griego, significa sumergir, introducir dentro del agua. Esta inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él, como una nueva criatura. Es decir, este introducirse en el agua, este sumergirse en el agua, nos libera del pecado y salimos resucitados, porque estábamos muertos por el pecado, como nueva criatura. Esto no significa que si el bautismo no es por inmersión, no es válido. Nosotros sabemos que el bautismo de la Iglesia Católica es con la ablución del agua sobre la cabeza o sobre la cabeza fundamentalmente del catecúmeno, del que va a ser bautizado. Sigamos con el catecismo. Este sacramento es llamado también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, porque significa y realiza ese nacimiento del agua y del Espíritu, sin el cual nadie puede entrar en el reino de Dios. Bien claro. Y esto está en Juan 3:5. No lo vamos a leer porque el tiempo viene corto, pero está claramente, nadie puede entrar en el reino de Dios. Al final de esta parte vamos a ver qué pasa con aquellos que por múltiples razones nunca conocieron a Cristo, nunca les habló nadie de la fe cristiana, de la fe católica, y mueren sin ser bautizados. Ustedes van a decir, pues es injusto, si nunca le dijeron nada, ¿cómo pueden quedar afuera del reino de Dios? Ya vamos a ver que la inmensa misericordia de Dios se hace presente y da los medios para que esta falta se subsane. En el 12:16, este baño es llamado iluminación porque quienes reciben esta enseñanza catequética, su espíritu es iluminado. Es decir, de las tinieblas pasa a la luz. Nosotros por eso decimos que somos hijos de Dios, hijos de la luz, porque vivíamos en tinieblas hasta en nuestro bautismo. Siendo bautizados, se abre la luz. Por eso es que el niño, la persona que va a ser bautizada, entre las cosas que porta, es una velita significando la luz de Dios, la luz de la verdad. Habiendo recibido en el bautismo el verbo, la luz verdadera que ilumina a todo hombre, el bautizado, tras haber sido iluminado, se convierte en hijo de la luz. Lo que había dicho yo hace un momento. El bautismo, con esto como que concluimos, el bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios. Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, sello y todo lo más precioso que hay. Don, porque es conferido
a los que no aportan nada. Miren, es conferido a los que no aportan nada. Por eso es que es necesaria y justificada el bautismo al recién nacido, porque es un regalo a la criatura para convertirla en hijo de Dios. No hay que esperar a que sea adulto y que pueda discernir si se bautiza o no. Eso es un tremendo error. Es un don, como dice aquí, conferido a los que no aportan nada. El niño de 1 mes, de 2 meses, ¿qué puede aportar? Nada. Es una criaturita indefensa, pasiva totalmente, y esa criatura lo que va a hacer es recibir, va a ser receptor de ese regalo de Dios, que es su vida que entra en ese niño. Por eso es que el niño, tan pronto sea posible, debe de ser bautizado. Es gracia porque es dado incluso a culpables. Bautismo porque el pecado es sepultado en el agua. Ya vimos que el baptizen era sumergir, introducir dentro del agua. Entonces, en el bautismo el pecado es sepultado en el agua. Es unción porque es sagrado. Y aquí hablando de unción, la unción al niño o a la persona que se está bautizando, se la hace con aceite, con el crisma. Y el crisma marca carácter. De igual manera como la confirmación, de igual manera como el sacerdocio, marcan carácter, es decir, son perennes, no cambian, no se pueden repetir, porque marcan carácter. Por eso se usa, se los unge con el aceite. Iluminación, porque es resplandeciente. Vestidura, porque cubre nuestra vergüenza. Nuestra vergüenza, ¿por qué? Porque tenemos el pecado original que heredamos de nuestros padres Adán y Eva. Baño porque lava, sello porque nos guarda y es el signo de la soberanía de Dios. Vamos a seguir un poquito más con el bautismo. Miren, y aquí viene la respuesta a lo que dijimos de que quienes no eran bautizados no podían entrar al reino de Dios, y eso sonaba como injusticia. Todo hombre que ignorando el evangelio de Cristo y su iglesia busca la verdad y hace la voluntad de Dios según él la conoce, puede ser salvado. Es decir, si alguien en la Amazonía, por ejemplo, en alguna de estos grupos étnicos que no han sido contactados, ¿quién les ha hablado de Cristo? ¿Quién les ha hablado de la iglesia? Nadie. Sin embargo, como dice aquí, ignorando el evangelio de Cristo y su iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según él la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo y hubiesen conocido su necesidad. Eso es lo que la teología del bautismo conoce como el bautismo de deseo. No sabían qué era el bautismo, pero sus buenas obras, su amor al Creador, como ellos lo representen, hace que ellos deseen, obren bien y deseen el bautismo. En esos casos no
este requerimiento, digamos, que está en el Evangelio de Juan, de que requieren ser bautizados para gozar del reino de Dios, queda suprimido, digamos. No es la palabra perfecta, pero es la que me viene a la mente. Sigamos un poquito más. Sello espiritual indeleble. Incorporado a Cristo por el bautismo, esto está en el 1272, el bautizado es configurado con Cristo. El bautismo imprime en el cristiano un sello espiritual indeleble o carácter de su pertenencia a Cristo. Este sello no es borrado por ningún pecado, aunque el pecado impida al bautismo dar frutos de salvación. Dado una vez por todas, el bautismo no puede ser reiterado. Es decir, en el caso de los hermanos separados, que a veces uno los ve que los meten en poza honda, por ejemplo, o en playas, y los sumergen en el agua para bautizarlos, no tiene ningún sentido. Ya fueron ellos, si es que fueron bautizados en la Iglesia Católica, ellos ya fueron bautizados. Y ese bautismo imprime carácter. Y aquí lo dice el catecismo. No puede ser repetido. Es decir, lo pueden repetir, nadie se lo va a impedir, pero es como darle un baño a un pez, por decir algo bastante común. El bautismo es uno solo, imprime carácter y no puede ser repetido. Ok, ahora vamos al sacramento de la confirmación. Aquí sí voy a ponerles un poquito de un PowerPoint y me esperan un segundo. Bien, sacramento de la confirmación. Ustedes ven en esta gráfica, al lado derecho o al lado izquierdo, según cómo estoy yo, el Código de Derecho Canónico, que es la ley, digamos, de la Iglesia como institución, ¿no? Esto es fundamental para quienes amamos a la Iglesia y queremos saber un poco más y tenemos dudas o preguntas, leerlo, consultarlo. Así como hay Código de Derecho Civil, Código de Derecho Laboral, hay Código de Derecho Canónico. ¿Qué dice? En el 1065, los católicos aún no confirmados deben recibir el sacramento de la confirmación antes de ser admitidos al matrimonio, si ello es posible sin dificultad grave. Para que reciban fructuosamente el sacramento del matrimonio, se recomienda encarecidamente que los contribuyentes acudan a los sacramentos de la penitencia y de la Santísima Eucaristía. 1066. Antes de que se celebre el matrimonio debe constar que nada se opone a su celebración válida y lícita. Sigamos. Aquí está definido el sacramento con todos sus elementos. A mano derecha vemos al ministro. El ministro es el obispo. Si el obispo, por razones prácticas, no puede estar presente en todas las confirmaciones, en todas las ceremonias de confirmación, delega esto a un sacerdote o a alguno de sus obispos auxiliares para que sea quien oficie o administre el sacramento de la confirmación. Y cuando en el caso de los sacerdotes siempre se elige a personas que sean pues, reconocidas como virtuosas, muy formales, etc. En el caso de Santa Gema, ustedes recordarán que si no asistía Monseñor Arregui o el obispo actual, Monseñor Cabrera,
El padre Emilio era quien hacía de ministro de confirmación. En medio este joven que está en blanco, con camisa blanca, es el sujeto de la confirmación, y ya se ve ahí el signo, la materia, que es la imposición del crisma en la frente, marcándolo con la cruz. Y al lado izquierdo está el padrino, que por la posición de su mano nos está indicando que es como padrino, guía o va a ser guía en la formación futura de este nuevo confirmando. El sacramento, bueno, vamos a parar ahí para ir directamente al catecismo. Decíamos que vamos a profundizar un poco más en este sacramento de la confirmación con lo que dice el catecismo. En el 1285, con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados, el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza espiritual del Espíritu Santo. Por eso el sacerdote dice en la forma, en las palabras, recibe el Espíritu Santo. Recibe con este crisma el Espíritu Santo. De esta forma se comprometen mucho más como auténticos testigos de Cristo a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Seguimos al 1289. Para mejor significar el don del Espíritu Santo, se añadió a la imposición de las manos una unción con óleo perfumado crisma. Esta unción ilustra el nombre de cristiano, que significa ungido, y que tiene su origen en el nombre de Cristo, al que Dios ungió con el Espíritu Santo. Y este rito de la unción existe hasta nuestros días, tanto en Oriente como en Occidente. La semana pasada, cuando hablábamos de la liturgia del culto a María en las iglesias orientales, ya pudimos explicar que era Oriente. Entonces, esta unción existe hasta nuestros días, tanto en Oriente como en Occidente. Por eso en Oriente se llama a este sacramento crismación. El sacramento igualito existe. Nosotros lo llamamos confirmación, las iglesias católicas de Oriente lo llaman crismación, que es unción con el crisma. O mirón, que significa crisma. En Occidente el nombre de confirmación sugiere que este sacramento al mismo tiempo confirma el bautismo y robustece la gracia bautismal. Acuérdense cuando hablábamos antes que con el bautismo se nace como hijo de Dios. Con la confirmación se robustece el bautismo. Así como el nacimiento natural ocurría desde la concepción y luego el parto, y el crecimiento se iba dando a medida que el niño crecía, ese crecimiento se fortalece con la confirmación. Y como decíamos que el ser humano necesitaba alimentarse, ese crecimiento del bautizado y confirmado
se sustenta, se alimenta con la Eucaristía, que es el tercer sacramento de iniciación. Bueno, creo, a ver, no, acá hay algo más, perdón. Los efectos de la confirmación. De la celebración se deduce que el efecto del sacramento es la efusión especial del Espíritu Santo. Nosotros siempre invocamos al Espíritu Santo. ¿Y por qué lo invocamos con más derecho y con más razón y con más validez? Porque lo recibimos en el bautismo y en la confirmación. Entonces, de la celebración se deduce que el efecto del sacramento es la efusión especial del Espíritu Santo, como fue concedida en otro tiempo a los apóstoles el día de Pentecostés. ¿Recuerdan ustedes que Pentecostés marca el nacimiento de la iglesia e históricamente es el evento, es el hecho que se da 50 días después de que Cristo asciende a morar con el Padre, cuando todos los apóstoles y la Virgen María estaban asustados, preocupados, porque el Señor ya no estaba con ellos, y ellos reciben al Espíritu Santo que se presenta como una ráfaga fuerte, y esas lenguas de fuego se posaron en las cabezas de los que estaban ahí, los apóstoles y la Virgen María, y les dio la fortaleza y les inició con ellos la fortaleza para en ese momento ir y predicar el Evangelio. Desde ahí nace la iglesia. ¿Por qué nace la iglesia? Porque desde ese momento, fortalecidos por el Espíritu Santo, los apóstoles se dispersan por Oriente, por Asia. Acuérdense que inclusive veíamos que Santo Tomás fue a tal parte que, no me acuerdo, los otros apóstoles, cada quien fue a bautizar y a evangelizar, a formar la iglesia naciente en todos los pueblos, a raíz de Pentecostés. Esa fue la venida del Espíritu Santo, y es la misma venida del Espíritu Santo la que nosotros invocamos y la que viene con la confirmación y fortalece al hombre que se confirma. Y no solamente que lo fortalece, lo compromete a hacer lo que hicieron los apóstoles, a ir y divulgar el Evangelio, a ir y evangelizar. Esa es la misión de confirmar. No nos confirmamos simplemente para cumplir con un rito, para cumplir con un requisito, para poderme casar. No, yo entré a la madurez de la fe y mi tarea, mi misión es predicar, hablar del reino de Dios, llevar personas a nuestra iglesia, evangelizar, convertir almas, hacer lo que Cursillo nos dijo, salir a los ambientes y evangelizar los ambientes. Con esto hemos terminado, queridos hermanos y amigos, y vamos a dar gracias a Dios por esta noche y le vamos a repetir la oración que Jesucristo nos enseñó y que nosotros nos podemos dirigir al Padre porque somos sus hijos. Somos bautizados, somos hijos de Dios, y como hijos de Dios podemos dirigirnos al Padre. Y así le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Buenas noches. Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Guayaquil presentó Escuela de Formación en la Fe y Santidad.